¿Un nuevo fármaco para la alopecia más seguro que finasteride y más sencillo que minoxidil? ¿Es posible? Así es, estamos hablando de GT229, un antiandrógeno tópico pero sin los efectos secundarios a nivel hormonal de finasteride y mucho más fácil de aplicar que minoxidil. Vamos a ver qué hay de nuevo en este tratamiento y cuándo lo tendremos disponible. Si tienes problemas de alopecia y quieres saber qué opciones se abren con esta nueva publicación, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! La alopecia androgenética, comúnmente conocida como calvicie, afecta a millones de hombres de todo el mundo y a menudo conlleva una carga psicológica significativa. Durante décadas, las opciones de tratamiento han sido limitadas a minoxidil, finasteride y dutasteride, fármacos eficaces pero con potenciales efectos secundarios y problemas de aplicación o de cumplimiento. Ahora, un nuevo estudio en fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, arroja luz sobre un tratamiento tópico radicalmente diferente y es GT229. Estos resultados se han publicado en el último número de la revista Journal of Dermatological Treatment, así que vamos a ver qué hay de nuevo. El GT229 no es solo otro antiandrógeno, es un compuesto de vanguardia que actúa a nivel molecular profundo, ofreciendo un mecanismo de acción distinto al de los medicamentos tradicionales. Por ejemplo, finasteride y dutasteride actúan inhibiendo una enzima llamada enzima 5-alfa reductasa, con lo cual se reduce el paso de testosterona a dihidrotestosterona, con lo cual habrá menos dihidrotestosterona para unirse al receptor de andrógenos. Hay otros antiandrógenos que actúan uniéndose directamente a estos receptores y los bloquean, pero GT229 lo que hace es actuar de una forma completamente distinta y es mediante PROTACs. Y quizá te estés preguntando qué es esto de los PROTACs. Pues GT229 es una PROTAC que es el acrónimo de Proteolysis Targeting Chimera o quimera dirigida a la proteólisis. A diferencia de los fármacos tradicionales que, como decíamos antes, simplemente bloquean el receptor o reducen la cantidad de andrógenos, el GT229 está diseñado para degradar y eliminar la proteína diana, es decir, lo que hará es directamente destruir el receptor. Podríamos decir que es como un imán doble, que agarra por un lado el receptor de los andrógenos y lo lleva a la trituradora celular de tu cuerpo. Un PROTAC tiene dos partes, una se agarra al receptor de andrógenos y la otra lo une a la maquinaria que lo destruye. Esto resulta en la degradación de la proteína del receptor de andrógenos y, por lo tanto, en el bloqueo efectivo de su vía de señalización. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque la dihidrotestosterona y el receptor de andrógenos, al unirse, son responsables de la miniaturización del folículo piloso y esto es lo que conduce a la alopecia. Al degradar el receptor de andrógenos, GT229 no permite esta unión de la dihidrotestosterona al receptor, lo que proporciona un enfoque más dirigido a nivel molecular. Este nuevo estudio de fase 2 se llevó a cabo en 180 varones adultos chinos con alopecia androgenética a lo largo de 12 semanas. Los sujetos fueron distribuidos en 6 grupos recibiendo el fármaco o el placebo, sea una vez al día o 2 veces por semana. Los 4 grupos tratados con GT229 mostraron incrementos significativos tanto en el número de cabellos como en el grosor, es decir, más pelo y más grueso. No hablamos solo de pelitos finos, sino de pelos visibles. Además, se observó una tendencia de dosis-respuesta en los grupos de aplicación 2 veces por semana, pero no tan clara en los grupos de aplicación diaria. Esto es súper importante, pero hay otra cosa que también lo es, y es que el tratamiento fue seguro y bien tolerado. De hecho, la incidencia de eventos adversos fue comparable a lo que se observó en los grupos con placebo. Entre los eventos adversos que vieron, destacaron las reacciones locales leves y transitorias, como pueden ser el prurito o la dermatitis en el sitio de aplicación. Pero lo más importante de todo para muchos hombres es que este antiandrógeno no presentó efectos androgénicos a nivel sistémico. Las pruebas hormonales revelaron que los niveles promedio de testosterona sérica se mantuvieron dentro de los rangos normales y fueron comparables entre los grupos. Esto es un hallazgo súper importante, Laura, porque sugiere una acción antiandrogénica pero localizada, a diferencia de los posibles efectos secundarios sistémicos asociados con el finasteride o el dutasteride orales. Además, en el grupo que aplicaba el producto 2 veces por semana únicamente, también vieron efectos considerables, lo que facilita mucho la aplicación del tratamiento. Por ejemplo, el minoxidil hay que aplicarlo 2 veces al día y en la práctica habitual, en el día a día, aquí en la consulta, vemos que muy poca gente cumple con este tratamiento.
La posibilidad de aplicar el producto de una forma menos frecuente, como puede ser 2 veces por semana, mejoraría drásticamente el cumplimiento y la calidad de vida de los pacientes. Esto suena espectacular, porque si se confirma en futuros estudios, GT229 representa una alternativa tópica no hormonal con ventajas potenciales sobre las terapias existentes como son el finasteride o el minoxidil. Pero aterrizando un poquito más todos estos conceptos, tenemos que recordar que se trata de un estudio en fase 2. Todavía necesitamos la fase 3, la aprobación regulatoria de las agencias del medicamento y saber si funciona igual en todas las personas. ¿Y a ti qué te parece este producto? ¿Te gustaría probarlo? Déjalo en los comentarios. Y si todo esto te parece alucinante, en el próximo vídeo vamos a hablarte de novedades muy interesantes sobre clascoterona, que ya casi la teníamos olvidada, pero cuya comercialización está todavía más cerquita que la del GT229. Así que no te olvides de suscribirte al canal para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.